4. Espíritus territoriales y dominionismo. Ahora bien, si a lo largo de la historia estas tesis teológicas de la Distributio Daemonum y de la Dimicatio no habían dado problemas eclesiales, las cosas iban a cambiar a finales del siglo XX. A partir de 1989, en el ámbito evangélico, comienza a hablarse de la spiritual warfare. El modo en el que se la define es genérico, y cita: la guerra espiritual es una guerra invisible que llevamos a cabo contra seres invisibles. Fin de la cita. Pero si las definiciones eran genéricas, no así las prácticas que realizaban para combatir en esta guerra. Además, en esta corriente lo que ellos predican no es la Distributio Daemonum, que es, diríamos, una idea de sabor escolástico, sino que el entendimiento que ellos tienen de este tema es que los demonios pueden incrementar notabilísimamente su poder sobre un lugar. Y cita: si le das al espíritu autoridad sobre tu ciudad, entonces éste dominará sobre esa ciudad, porque entonces tiene un territorio, y ahora es un espíritu territorial. Fin de la cita. Se insiste no tanto en el mero hecho de la distribución, sino en el aumento del dominio de estos demonios. La palabra clave pasa a ser dominio. Y cita: estos seres supuestamente tienen dominio sobre un área geográfica o una unidad geopolítica, y a veces sobre otras formas de grupos sociobiológicos. Fin de la cita. De forma que en la corriente de la guerra espiritual, lo que se extiende no es el concepto de la Distributio Daemonum, sino el dominionismo, como ha sido dado en llamar. El primer concepto, la distribución, proviene de la razón. El segundo concepto, el dominionismo, procede de la experiencia de los exorcistas evangélicos. El dominionismo se definiría como la teoría teológica que concede ciertos derechos, poderes y dominio de los demonios sobre una área geográfica en base a los pecados y actos de brujería realizados allí. Es decir, el demonio no solo actuaría en un área, sino que dispondría de ciertos lazos reales sobre esos lugares. Hay que reconocer que determinados elementos que conceden derechos o lazos al demonio los podríamos hallar en la teoría del rescate, defendida por algunos teólogos católicos medievales. Esta tesis del rescate se podría resumir en las siguientes líneas esenciales. Y cita: el diablo tiene un poder legítimo sobre los humanos, ya que ellos se han vendido a sí mismos al poder del diablo. Dios no tiene derecho a simplemente robar este pueblo al demonio, sino que tiene todos los derechos a comprar de nuevo este pueblo. De acuerdo a la teoría del rescate, Satán nos tiene en su poder legal y justamente. Fin de la cita. Evidentemente, desde estas posiciones teológicas, no sería difícil admitir que un demonio concreto pudiera obtener ciertos derechos sobre un lugar a causa de los pecados cometidos allí. La teoría del dominionismo, de haber sido conocida, sin duda, hubiera gozado de un cierto número de apoyos entre los autores medievales. Pero esta teoría del rescate, aún defendida por pretéritos autores católicos, no se sostiene. Lo cierto es que el dominionismo ha dado lugar a prácticas muy concretas en el seno de algunos grupos de oración. Si el dominionismo es opinable, mucho más lo son esas prácticas. Esta corriente de la guerra espiritual ya no se limita a orar a Dios para que aleje a los demonios, sino que incluye muchos aspectos que consideran derivados de la idea central del dominionismo, identificando los nombres de sus demonios subalternos, identificando su jerarquía o haciendo mapas de sus supuestos territorios. Fin de la cita. Estos conocimientos vienen a conocimiento del grupo, bien a través de supuestos dones de los integrantes de los grupos de oración, bien a través de interrogatorios a las personas a las que se les exorciza. Toda esta corriente, a partir de los años 90, penetrará más y más en los esquemas mentales de distintos grupos carismáticos del mundo, especialmente en Estados Unidos y Latinoamérica. Dentro del campo protestante se levantarán voces contra esta corriente. La gran acusación será siempre que están inculcando una praxis extrabíblica.
Y cita: resulta instructivo que los enfoques con los que hoy en día se realiza la guerra espiritual, ya sea dirigiéndose a los espíritus territoriales, atando a los demonios o con procesiones, prayer walking, curiosamente están ausentes de las exhortaciones de los apóstoles divinamente inspiradas. Fin de la cita. 5. Conclusiones teológicas. Después de todo lo dicho, ha llegado el momento de las clarificaciones y de llegar a ciertas conclusiones. Para no caer en confusiones, la primera distinción terminológica que conviene realizar es respecto a la acción de combate respecto al demonio. A. Exorcismo. Consiste en ordenar al demonio que abandone una persona o un lugar. B. Dimicatio. Significa el exorcismo realizado sobre demonios que se hallan realizando su labor tentadora en un ámbito. C. Guerra espiritual. Designa toda una corriente teológica de tipo pentecostal y carismático que propugna la lucha contra las fuerzas demoníacas a través de plegarias y exorcismos dirigidos a los demonios en general. Corriente esta que incluye otras muchas prácticas tales como el empeño por conocer los nombres de los demonios, sus jerarquías, realización de mapas, la convicción de que los demonios obtienen derechos sobre zonas o la necesidad de romper ataduras sobre localidades, etc. Una sana teología no niega la posibilidad de que el poder exorcístico sea usado sobre los demonios en general. No hay ningún problema teológico con la dimicatio. Pero a veces hay problemas en los modos en que se concreta la lucha contra el demonio en el movimiento de la guerra espiritual. Por ejemplo, son muchos los autores evangélicos que insisten una y otra vez en que la comunidad de creyentes, y cita, debe ser capaz de trazar un mapa espiritual efectivo y de identificar los sitios potenciales para las actividades demoníacas. Fin de la cita. Continuamente se insta en la tremenda importancia que tiene el que realicemos una, y cita, profunda investigación de las fuerzas que trabajan antes de que las acometamos en la oración. Fin de la cita. En algunos grupos protestantes se ha extendido la idea de que el paganismo se mantiene por acción de estos espíritus. Y cita, equivocadamente asume este enfoque de la guerra espiritual, que el problema primario entre los pueblos perdidos, le hace no creyentes, es la opresión de los espíritus territoriales, más que la dureza e increencia del corazón humano. Fin de la cita. No hace falta insistir que esto constituye un desenfoque propio de los grupos pentecostales, pero hay que evitar que se contagie a los exorcistas católicos o a la renovación carismática. La crítica contra estas prácticas ha sido denunciada con fuerza en el mismo campo evangélico, pues, y cita, resta énfasis en nuestra propia participación en la rebelión contra Dios, para concentrarse en encontrar las varias formas de ataduras demoníacas territoriales y centrando nuestra atención en ellas. Fin de la cita. Por otra parte, hay que explicar a los católicos que realizan una guerra espiritual que una cosa es la distributio daemonum, doctrina razonable, y otra muy distinta, el verdadero dominio de estos espíritus malignos sobre zonas. La doctrina del dominionismo, aun no contando con el respaldo de la tradición, no de por sí es necesariamente desechable. La idea central de que los demonios pueden hacerse fuertes en su acción sobre un lugar a causa del pecado, de la brujería, resulta opinable, pero no es descabellada. Las conclusiones menores que algunos creen que se derivan de esta idea central sí que pueden ser poco razonables o incluso erróneas. El dominionismo de por sí no es heterodoxo, pero es opinable. No se debe enseñar como una doctrina segura, y en cualquier caso, se ve muy difícil ir más allá de la mera exposición de tal hipótesis teórica, sin caer en una sucesión de revelaciones particulares de dudosa fiabilidad. En este, como en otros temas, se puede discutir el asunto como una cuestión teológica, pero hay que evitar que se convierta en objeto de predicación, pues difícilmente será un tema que beneficie a las almas. Sería como predicar de la polémica de auxilis.
aunque se pueden permitir afirmaciones genéricas del tipo el pecado hace más fuertes y poderosos a los demonios en un lugar. Sin embargo, recordemos esta última afirmación y vamos a fijarnos en otra que está en el límite del dominionismo. Una mujer católica muy involucrada en el ministerio del exorcismo afirmaba, y cita, la sangre de los niños abortados hace más poderosos a los demonios. Fin de la cita. ¿Esta afirmación es incorrecta? ¿Los demonios son siempre igual de poderosos o hay cambios en su poder? Nuestra opinión es que en sí mismos ellos son siempre igual de poderosos, poder para tentar, pero que es nuestra debilidad la que crea ligaduras invisibles, los vicios. Sin embargo, en la tesis dominionista, estos lazos se comprenden de forma literal. Sería necesario realizar ritos exorcísticos concretos para liberar a un territorio del poder de estos demonios territoriales. Allí ya entramos en lo enteramente opinable. Esta idea del dominio que supuestamente toman los demonios sobre una nación apareció en el caso de un poseso mexicano que dijo que la violencia que sufre su país a causa de los narcotraficantes se debe al aborto, y que para acabar con la violencia todos los obispos deberían realizar una consagración a María de la nación. Este poseso llegó a estar ante el Papa Francisco, el cual le realizó una breve plegaria ante una cámara de televisión que retransmitía la audiencia papal en directo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Que el aborto es un grave pecado, no cabe la menor duda. Pero no hay obligación de creer que la violencia que sufre esa nación es consecuencia directa y exclusiva del aborto. Esa afirmación resulta opinable. Sin duda, detrás de la violencia social no hay una, sino muchas causas. Y más opinable todavía es la aseveración de que todo se solucionaría con una consagración. Este es un ejemplo de cómo afirmaciones opinables se tornan absolutas e imperiosas cuando se combinan con el exorcismo. Absolutas porque lo ha dicho el demonio. Luego esto es así. Imperiosas, los obispos están obligados a realizar esto. En esta mentalidad revelacionista no hay lugar para la discusión, no cabe el disenso, ya sea el origen de la revelación de la Virgen María o el demonio. Todo se torna absoluto e imperioso. Entiéndase que no negamos la posibilidad de que Dios pueda dar un mensaje, obligando a un demonio a que hable a través de un poseso. Tampoco negamos que en un momento dado Dios pueda pedir la consagración de una ciudad o una nación. Pero ponemos de relieve la complejidad para discernir la veracidad de un mensaje de este tipo. Mensaje este que entra de lleno en el campo que estudiamos del dominionismo. Como se comprueba, hay unas verdades esenciales teológicamente sanas, junto a ellas hay tesis dudosas y por último se añade a todo ello un entramado de afirmaciones infundadas. Como cuando Stark escribía con total seguridad cosas tan imaginativas como esta, y cita: en algunos casos, los espíritus territoriales parecen estar fijados a una casa en particular o a un vecindario, que todos los que viven en esa área inmediata están afectados por enfermedad, problemas mentales o serios ataques. Fin de la cita. En definitiva, vista la teoría y los casos, queda claro que una cosa es aceptar la médula de toda la cuestión, es decir, la distributio, y por ende, la posibilidad de dimicatio, lo cual es razonable. Y otra cosa muy distinta es aceptar todas las prácticas habituales de la guerra espiritual. En todo este asunto existe un núcleo teológico sólido,
pero ese núcleo no incluye el que los laicos tengan que hacer oraciones exorcísticas, ni el que los sacerdotes en los exorcismos tengan que ponerse a interrogar a los demonios sobre nombres, jerarquías y otras cosas. Las enseñanzas del movimiento de la guerra espiritual debe ser reducido a un núcleo teológicamente seguro y abandonar todas las añadiduras provenientes de un cúmulo de supuestas revelaciones a través de dones, así como la realización de prácticas completamente extrañas que podrían resultar inútiles. Al mismo tiempo que aceptamos la razonabilidad de los conceptos de la distributio daemonum, así como de la dimicatio, también es cierto que debemos admitir que la praxis normal en la historia de la Iglesia ha sido la de limitarse a pedir a Dios la protección frente al maligno. Por otra parte, no podemos minimizar la crítica de que esta no es una práctica que haya su asiento en la Sagrada Escritura. Que pueda existir una distributio daemonum puede encontrar sustento en el libro de Daniel y en los textos paulinos acerca de las jerarquías, pero la dimicatio no es una práctica que hayamos recibido desde los orígenes apostólicos como una práctica expresa. En el mundo protestante, esta práctica ha sido atacada por varios autores. Autores como Akin y Sharrock se mostrarán escépticos. Y cita: en el Nuevo Testamento, ninguna enseñanza exhorta explícitamente a dirigirse a los espíritus territoriales en una guerra espiritual. Fin de la cita. Y cita: la Escritura sugiere que los espíritus demoníacos están organizados y estructurados. Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero en ningún lugar la Biblia confirma esto con detalle ni dice que Satán les ha destinado a cada unidad geopolítica. Fin de la cita. Da la sensación de que esta base escriturística o de la tradición es débil como para que la Iglesia se sienta impulsada a extender esta práctica de forma generalizada, pero al mismo tiempo parece suficientemente razonable como para que merezca ser prohibida. Si toda nuestra praxis tuviera que estar avalada por pruebas irrefutables, debería haber sido reprobado el acto de San Francisco en la ciudad de Arezzo, alegando que no disponemos testimonios bíblicos de exorcismo sobre ciudades. Hemos de ser cautelosos a la hora de valorar los silencios de la Sagrada Escritura. Valga como ejemplo que el estudio bíblico de Akin le lleva a ser escéptico también respecto a la existencia de ángeles custodios. Aún sin el refrendo de la tradición y únicamente basados en la razón teológica, se puede afirmar que la dimicatio es posible, pero da la sensación de que no ha existido un gran interés por parte de Dios en llevar a la Iglesia por este camino de un modo generalizado. 6. Problemas prácticos. Ha quedado claro que este tema no puede ser despachado ni desde la credulidad ni desde la aceptación plena de toda la literatura de la guerra espiritual, pero tampoco puede zanjarse desde la negación de todo, pues en su base existen elementos no solo verdaderos, sino valiosos. Dando por supuesto que siempre va a haber grupos de laicos que quieran reunirse para, entre otras cosas, orar contra las fuerzas del demonio, será mejor desgranar cuáles pueden ser los problemas que generen la existencia de estos grupos. 6.1. Problemas en cuanto al modo de realizar la dimicatio. Dado que el Código de Derecho Canónico legisla solo sobre los exorcismos sobre las personas, no existe una restricción jurídica al hecho de que el presbítero exorcice en privado a los demonios en general. A la hora de discernir qué está prohibido o no, hay que atenerse a la letra de la ley. Dicho de otro modo, lo que haga el sacerdote completamente a solas, sentado en un banco de su iglesia con la puerta cerrada y sin que nadie le vea, es algo que no está legislado. Ahora bien, si este tipo de exorcismos que hemos denominado dimicatio se hiciera con asistencia de público, aunque sea un reducido grupo de oración, entonces ciertamente la autoridad eclesiástica tendría potestad para determinar si tal acción es prudente o no, y podría también dar directrices acerca de la conveniencia de cómo hacerlo. En la oración comunitaria, las plegarias para pedir la protección frente al demonio deben ir dirigidas a Dios.
Las personas que participan en un grupo no deben dirigirse al demonio. Tal es la mente de la Instrucción sobre el Exorcismo de 1985, cuando advierte, y cita, por fin, por las mismas razones, los señores obispos son solicitados a velar para que, aun en los casos que parezcan revelar algún influjo del diablo, con exclusión de la auténtica posesión diabólica, personas no debidamente autorizadas no orientan reuniones en las cuales se hagan oraciones para obtener la expulsión del demonio, oraciones que directamente interpelen los demonios o manifiesten el anhelo de conocer la identidad de los mismos. Fin de la cita. Si el laico que dirige un grupo de oración diera órdenes al demonio, diciendo, por ejemplo, Satán, márchate de esta ciudad, en el nombre de Dios te ordeno que abandones este lugar, o dijera, por ejemplo, demonio, ato el poder que tienes sobre este sitio, entonces el obispo podría exigir que tal modo de proceder cesara. El grupo de oración, para pedir la protección frente a la acción ordinaria del demonio, puede rezar salmos, la letanía de los santos, rezar el rosario. El que dirige la plegaria puede decir cosas de este tenor. Y cita, Señor, protégenos contra las acechanzas del demonio. Dios mío, ayúdanos frente a las tentaciones del maligno. Que tu mano misericordiosa ponga un muro ante la acción de Satanás y sus secuaces. Fin de la cita. Hacer la oración de ese modo resulta lícito, pero no así el ordenar algo directamente al demonio. Para los laicos deseosos de inscribirse en este tipo de lucha, normalmente no será prudente responder desde la jerarquía con una prohibición absoluta. Esto no sería ni prudente ni teológicamente correcto. Los laicos tienen sus capacidades y por tanto de sus derechos. Bien es cierto que la autoridad eclesiástica es la que regula esos derechos, pero a la hora de prohibir debería hacerlo con un criterio minimalista, pues las prohibiciones de por sí se vuelven odiosas, aunque se hagan con toda razón de parte del que las da. Tener razón no supone que una ley será menos odiosa para el que recibe la prohibición, que también cree tener razón de su parte. En cualquier caso, hay que partir del hecho de que los laicos por lo menos tienen la capacidad de la dimicatio, de precativa, y el derecho a reunirse privadamente para orar. De ahí que lo mejor será siempre explicar una sana doctrina al respecto y permitir la dimicatio de acuerdo al estado de cada uno. Pues una es la dimicatio que puede hacer el sacerdote, una dimicatio exorcística, y otra es la dimicatio que pueden hacer los laicos, una dimicatio deprecativa. Ahora bien, la prohibición debe recaer sobre los grupos en los que se den abusos, escándalo o desobediencia, pues las normas dadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, referentes a oraciones de curación, valen para los grupos que realicen la dimicatio. Y cita, la intervención del obispo diocesano es necesaria cuando se verifiquen abusos en las celebraciones de curación, litúrgicas o no litúrgicas, en caso de evidente escándalo para comunidades fieles y cuando se produzcan graves desobediencias a las normas litúrgicas y disciplinares. Fin de la cita. La dimicatio, como acción personal, es decir, totalmente a solas, es un asunto personal. Pero en el momento en el que se realiza con otras personas, por pocas que sean, pasa a ser un asunto eclesial. 6.2. Problemas relativos a la proporción. Evidentemente, en este campo de la dimicatio los extremos resultan viciosos. Tan malo es negar toda acción de los demonios como caer en un exceso de temor en relación a estos, y multiplicar más allá de toda prudencia este tipo de oraciones tan específicas. Por eso, los problemas que se dan en este campo pueden provenir tanto del hecho en sí
de lo que se hace es correcto, de si lo que se hace es correcto o no, como asimismo de la medida, pues la proporción debe estar regida por la prudencia. La vida de oración, privada o comunitaria, debe estar adecuadamente equilibrada para pedir por los distintos ámbitos. Hay que orar por los enfermos, por los pobres, por las distintas necesidades de los hombres y de la Iglesia. La oración supone una armonía entre la oración comunitaria y la personal, entre la meditación y la alabanza, la petición de perdón y la lectura de la Sagrada Escritura, etc. Centrar la entera vida espiritual en la lucha contra el demonio implica una distorsión. Aunque para la doctrina católica no exista ningún inconveniente en la posibilidad del exorcismo entendido como combate contra las fuerzas colectivas del infierno. Hay que distinguir por un lado entre el fundamento teológico que sustenta la Demicatio y por otro lado toda la corriente espiritual que se ha generado alrededor de la guerra espiritual. Tanto en el ámbito protestante como en el católico, los grupos que propagan la guerra espiritual con mucha frecuencia han caído en un claro hiperdesarrollo de todo lo demonológico. Demonocentrismo que lleva inevitablemente al hiperdesarrollo de la práctica exorcística. De forma que aunque en estos grupos los fundamentos teológicos esenciales puedan ser correctos, no siempre será así en el desarrollo concreto de este tipo de oraciones en algunos grupos. A esto hay que añadir que una hipertrofia de lo exorcístico suele provocar una distorsión de los mismos fundamentos teóricos. Después de todo lo dicho, también se hace necesario reconocer la existencia de vocaciones especiales. Puede haber alguna persona o grupo de oración que sean movidos por Dios para dedicarse de un modo especial a este campo de la Demicatio. La dirección espiritual y la vigilancia de la jerarquía deberán discernir las vocaciones especiales hacia un determinado carisma, frente a las distorsiones. No siempre será fácil distinguir entre el origen divino de una especialización y el origen humano de una distorsión. Sin duda hay sacerdotes que se dedican mucho al exorcismo, porque ven demonios en todas partes o porque les gusta la notoriedad, mientras que otros sacerdotes han empleado buena parte de su vida en ese ministerio porque Dios les llamó a dedicarse esencialmente a esa especial vocación. Distinguir los excesos por un lado y por otro la legítima vocación a un carisma especial no resultará siempre fácil ni en las personas individuales ni en los grupos. El criterio de actuación episcopal para con los grupos que realicen la Demicatio debe ser que si las cosas se hacen correctamente y dentro de la obediencia, debe primar la libertad. En este campo, las cosas de Dios pueden ser extrañas y misteriosas, y uno fácilmente puede estar oponiéndose a Dios con la idea de poner orden. 6.3. Problemas con respecto a los derechos de los fieles. Que algunos grupos concretos han caído en el fanatismo, la exaltación y el iluminismo resulta imposible de negar. La reacción de algunos pastores, párrocos, vicarios episcopales u obispos frente a esta situación ha sido la del rechazo radical hacia los grupos que se reunieran para orar por este tipo de intenciones. La prohibición indiscriminada y general supone combatir un error con otro error. Supone combatir un exceso con otro exceso. Impedir la libertad para que los fieles oren por la intención que deseen, mientras no exorcicen, mientras no se dirijan al demonio, supone un abuso. Afirmar que la Demicatio no sirve para nada implicaría, en definitiva, afirmar que la oración no sirve para nada. Si en este trabajo se advierte muy a menudo de los extremos viciosos en los que pueden caer los grupos de oración, también hay que advertir del otro extremo en el que pueden tener la tentación de caer algunos ordinarios, la prohibición absoluta de algo que sea lícito. La prohibición radical de este tipo de oraciones iría en contra del tenor de lo afirmado en la instrucción sobre el exorcismo y en la instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la curación, en las cuales se anima a los obispos a que velen para que las reuniones de laicos, bien para orar por liberación, bien por sanación, se hagan de acuerdo a la prudencia, a las leyes litúrgicas y disciplinares.
pero en vano buscaremos en los textos de esas instrucciones la indicación de que se erradiquen ese tipo de reuniones de oración. Debemos recordar la constitución dogmática Lumen Gentium, cuando afirma, y cita, por tanto hay que abrirles el camino en todas partes, para que también ellos, los laicos, según sus posibilidades y las necesidades de los tiempos, tomen parte activa en la misión salvadora de la Iglesia. Fin de la cita. De forma que se podría encuadrar esta labor de los laicos a través de la respuesta a dos preguntas. ¿Pertenece a la misión salvadora de la Iglesia orar contra la acción del demonio? La respuesta es afirmativa. ¿Está dentro de las posibilidades de los laicos orar por esta intención? La respuesta es también afirmativa. Luego se podrán establecer cauces ordenados, cauces eclesiales, para que los laicos puedan ejercer una ayuda en este campo, atendiendo a las palabras expresadas por el concilio. La conclusión surge casi con la claridad de un silogismo. La erradicación total de grupos carismáticos que oran en relación a este campo aparece como una medida que no viene demandada porque la Iglesia pida eso por ninguna razón doctrinal, sino que si se hace, se estará imponiendo consideraciones subjetivas y opinables sobre un grupo de fieles que se reúne a orar. En cualquier materia, allí donde todo está prohibido, efectivamente no se da lugar a que se cometan errores, pero la razón nos indica que cuando todo se prohíbe en una materia, es el mejor modo para que todas las acciones realizadas en ese campo se escapen al control jerárquico. La experiencia nos demuestra que una vez que se ha perdido enteramente el control eclesial sobre algún tipo de praxis, después es muy difícil que las personas que se han acostumbrado a hacer lo que quieran vuelvan sobre sus pasos y se sometan a cauces y reglas. Por otra parte, constituiría un desenfoque de la materia considerar que la normativa sobre este campo se debe solo a una utilidad pragmática. Mejor aceptar y controlar que no aceptar y que se descontrole, sino que bajo la normativa actual de la instrucción sobre el exorcismo subyace un elemento de carácter jurídico eclesial, como son los derechos de los fieles, el derecho a reunirse a orar y el derecho a orar por las intenciones que se deseen. Si las reuniones tienen lugar en iglesias, lo usual será que sean dirigidas por el clero o por laicos que gozan de la confianza del párroco. Pero muchos grupos de oración se reúnen desde lugares tan pequeños como las casas particulares, si son pocas personas, hasta grandes auditorios y estadios, reuniones estas últimas que requieren el permiso explícito del ordinario del lugar. Por supuesto que el obispo tiene derecho a supervisar estas reuniones, a dar normas e incluso puede prohibir aquello que considere que es conveniente que se prohíba. Pero desde una sana eclesiología se debe reconocer la existencia de los derechos de los fieles, y el derecho a reunirse a orar es un derecho, y un derecho primigenio, esto es, no concedido por la Iglesia. El que un fiel pueda reunirse con otros a orar por la intención que desee es un derecho otorgado por Dios sin la mediación de la Iglesia. Sobre ese derecho primigenio se superpone, sin anularlo, la potestad jurisdiccional episcopal. Pero así como el fiel debe obedecer, también el obispo debe entender que su auctoritas ad prohibendum no es un poder que lícitamente pueda usar ad libitum. Molano escribía, y cita, a estos efectos afirma la declaración conciliar, Dignitatis Humanae, que se debe observar la regla de la entera libertad en la sociedad, según la cual debe reconocerse al hombre el máximo de libertad, y no debe restringirse sino cuando es necesario y en la medida en que lo sea. Fin de la cita. El mismo autor, en su artículo El principio de autonomía privada y sus consecuencias canónicas, afirma algo que es esencial para entender cómo hay que encuadrar todo este tema, y cita, es la regla del favor libertatis. Esta regla se convierte también en criterio de interpretación del derecho canónico, de acuerdo con el canon 18 del SIC, cuando establece que las leyes que coartan el libre ejercicio de los derechos se deben interpretar estrictamente. Fin de la cita. Este principio jurídico implica que el uso de las leyes que prohíben el ejercicio de los derechos
debe restringirse al máximo, interpretando los cánones del modo más estricto posible. Recapitulando este tema de los derechos, creemos que la doctrina sobre este tema se podría sintetizar en 6 puntos. Primero, derechos primigenios de los fieles. A. Los fieles tienen derecho a reunirse a orar. B. Los fieles tienen derecho a orar por las intenciones que deseen. 2. Derechos de la jerarquía. A. Las reuniones, si tienen lugar en iglesias o capillas públicas, podrá imponerse que sean dirigidas o supervisadas por el clero si se observan desviaciones. B. El obispo en cualquier tipo de grupo de oración, dentro o fuera de una iglesia, tiene derecho a vigilar, regular y prohibir. 3. Interrelación de ambos derechos. A. Los fieles deben obedecer. B. El obispo debe reconocer los derechos primigenios de los fieles. La experiencia nos muestra que muchas veces se desobedece, apelando a que la jerarquía eclesial no reconoce los propios derechos. Eso es un error. La obligación de obedecer permanece, aunque el obispo esté objetivamente equivocado. El reconocimiento o no de los propios derechos no es condición sine qua non para la obediencia. El Código de Derecho Canónico, al recordar que los fieles están obligados a observar siempre la comunión con la Iglesia, SIC 209, parágrafo 1, no está haciendo otra cosa que reflejar una realidad viva desde los mismos comienzos de la Iglesia y entendida como esencial para su supervivencia, como escribía Caslin en su comentario a ese canon. Y cita: la comunio hierárquica refleja el vínculo de unidad existente dentro de la Iglesia, como jerárquicamente constituida. Fin de la cita. Sin esa comunio, cualquier acto bueno per se pasa a ser un acto extra ordinem, por muy buenas intenciones que se tengan.